Bienvenidos todos, todas a este conversatorio con egresados de nuestro programa de gestión y desarrollo urbanos para hablar puntualmente cuál es el campo laboral de nuestros egresados, de nuestros gestores urbanos, qué hace un gestor urbano y puntualmente la experiencia en medio ambiente urbano. Entonces, bienvenidos nuestros estudiantes de la universidad, egresados, aspirantes de colegio, familia, profesores, bienvenidos a esta actividad. Mi nombre es Diana Gómez, dirijo la Oficina de Desarrollo de la Facultad de Estudios Internacionales Políticos y Urbanos y queremos hoy, por supuesto, también en compañía de nuestro coordinador académico del programa de gestión y desarrollo urbanos, Armando Durán, acompañarlos en este diálogo que queremos que sea muy informal, muy amigable, para hablar de cuál es el quehacer de nuestros gestores urbanos y puntualmente las acciones relacionadas con medio ambiente urbano. Entonces hoy nos acompañan nuestras egresadas Lorena Guerrero, quien trabaja en la Secretaría Distrital de Planeación, es profesional de ordenamiento territorial. Nuestra egresada Mariana Botero Cuartas, quien trabaja actualmente en el Consejo de Bogotá, es asesora allí. Nuestro egresado Sebastián López, quien trabaja actualmente en el Instituto de Desarrollo Urbanos. Todos estudiantes que fueron muy brillantes, muy pilos y ahora en diferentes espacios laborales vienen a compartirnos su experiencia. Muy importante comenzar contándoles que nuestros gestores urbanos tienen una formación interdisciplinaria, estudian las relaciones de los factores, actores de la vida, de la dinámica urbana, en muchos aspectos como lo es la habitabilidad, la movilidad, la productividad, la planificación, la participación de los ciudadanos, la seguridad, hoy un tema muy importante ambiente, la gobernabilidad, temas de vivienda, temas de espacio público. Bueno, son muchos temas, todos que conllevan finalmente a la calidad de vida en las ciudades. Una carrera con un perfil ocupacional muy interesante, amplio, donde nuestros egresados pueden desempeñarse como consultores, funcionarios públicos, planificadores, asesores empresariales y gremiales, por supuesto gobernantes. Formamos a los gobernantes de ciudades, a los grandes consejeros de gobernantes de ciudades. Son funcionarios de organismos nacionales, por supuesto también de organismos a nivel internacional y también, por supuesto, son emprendedores y luchadores forjadores de muchas iniciativas desde cualquier lugar del planeta, del mundo, para poder apoyar el desarrollo de las ciudades. Entonces, hoy vamos a estar acompañados por Jason Rojas, quien desde la dirección de marketing, con Juanita Mora, quien más adelante, Juanita, te vamos a dar la palabra para que hables unos minutos a nuestros aspirantes de colegio, quienes sueñan también con una carrera como esta, ampliarles un poco la información de nuestro pregrado. Entonces, haciendo este pequeño y corto abrebocas, yo quiero darle la palabra a nuestro profesor Armando Durán para darle la palabra enseguida a nuestros egresados y que ellos puedan durante 5 minutos presentarse y luego avanzar con preguntas y diálogos sobre el ejercicio de la carrera en este tema puntual del medio ambiente urbano. Muchas gracias, Diana. Muchas gracias por el espacio, por organizar este espacio que sin duda es para nosotros, sin duda para nosotros es muy importante, sobre todo porque para los jóvenes que están acá presentes, de los colegios, los papás, y también para los estudiantes nuestros en este momento en formación, recién egresados, siempre hay preguntas, ¿no? Y siempre hay preguntas, siempre hay esos interrogantes sobre qué hace un gestor urbano, es si la carrera de alguna manera nos va a permitir una sostenibilidad económica, porque pues no dudan pues la calidad académica de la carrera. Esas son preguntas que sin lugar a dudas nos hacen a nosotros en diferentes espacios y qué bueno digamos, contar con los testimonios de nuestros egresados para que nos digan de viva voz, a partir de su experiencia, qué están haciendo y cómo están contribuyendo a construir ciudades mucho más sostenibles, mucho más resilientes,
mucho más equitativas, porque lógicamente es uno de los grandes desafíos globales que tenemos en nuestro tiempo. Yo quiero agradecerle especialmente también a Mariana por estar acá, que sin duda nos va a hablar un poco sobre su experiencia allá en el Consejo. Entonces, muchas gracias, Mariana, por sacar un tiempo en su agenda y compartir esta hora de conversación con todos nosotros. Igual a Lorena también muchas gracias, Lorena, por estar acá. Sé que desde planeación distrital hay muchos aprendizajes. Queremos un poco conversar a partir de ellos. Entonces, muchas gracias, Lorena, por estar acá. Igual a Juan Sebastián, muchas gracias por volver, digamos, a nuestro espacio, a nuestra universidad ya como egresado. Sin lugar a dudas, para nosotros es nos llena de orgullo, ¿no? Verlos ya hace poco, hace unos añitos, digamos, pocos años estaban ustedes en aula formándose y ya verlos ya liderando proyectos, aquí generando intervenciones para construir ciudades mucho más integrales. Qué bien eso nos llena de mucha satisfacción y mucho orgullo. Entonces, eh, para nosotros, recordarle, digamos, a los jóvenes estudiantes de colegio que si quieren hacer preguntas, si quieren intervenir, lo pueden hacer de viva voz, lo pueden escribir por el chat, por ejemplo, para tener una conversación fluida. Digamos, lo decía Diana, que es muy importante, un espacio ameno, tranquilo, distensionado, un poco para conocer sobre la carrera. Entonces, yo quisiera inicialmente bueno, vamos a empezar con Mariana para introducir un poco el tema. Diana, vamos a iniciar con la presentación de ellos, ¿cierto? Sí, el objetivo es que cada uno de nuestros egresados, en el orden que ellos quieran, puedan intervenir por 5 minutos contándonos cómo ha sido su inmersión laboral y puntualmente el ejercicio de la carrera en temas relacionados con medio ambiente urbano. Perfecto, muy bien, Diana. Entonces, tiene la palabra nuestras invitadas y nuestro invitado. Adelante. Muchísimas gracias Armando y Diana por la invitación. Es muy agradable, como tú lo dices, volver a la universidad y volver también a estos espacios porque en su momento yo creo que Sebastián y Lorena me acompañan en esto. Tuvimos algunas dudas en estudiar gestión y desarrollo urbano. Entonces, muy agradable contarles un poco de nuestra experiencia profesional y laboral. La mía, pues ya soy egresada de hace más de 9 años, he tenido ya experiencia profesional como gestora urbana en el sector público y en el sector privado. Adicionalmente, yo complementé los estudios con una maestría en la Católica de Chile de Desarrollo Urbano y adicionalmente con una especialización en finanzas públicas territoriales que también me ayudaron muchísimo pues en ese trabajo profesional y laboral. En ese sentido, en mi experiencia en el tema privado fue precisamente la estructuración de los proyectos y como lo dijo Diana al inicio, en la introducción es precisamente esa interdisciplinariedad lo que nos permite un poco revisar o entender qué es la estructuración de un proyecto sobre la base de una norma y específicamente cómo eso se ve como reflejado y desarrollado o materializado en la ciudad. Entonces, precisamente he tenido esa experiencia en lo privado desde la consultoría a nivel nacional y adicionalmente en la administración anterior, haciendo la estructuración de un proyecto que en su momento se denominó Ciudad Lagos del Tunjuelo. Y en este momento, en mi rol como asesora de un concejal de la Alianza Verde, Diego Lacerna, hago parte digamos que en el momento en el que está ahorita la propuesta del plan de ordenamiento territorial, que ya entró en nuestras manos para su revisión y aprobación. Entonces, un poco este proyecto, cómo se transformó desde la administración anterior a esta, con la denominación de Reverdecer del Sur. Entonces, un poco para digamos, ese énfasis, digamos,
yo creo que Lorena y Sebastián en su experiencia con entidades lo van a explicar un poco más desde el ámbito del tema como del ordenamiento territorial, entendido en esta invitación en este momento de lo ambiental, cómo sigamos específicamente en esos proyectos. Entonces, no sé si les parezca, yo podría cuando ellos dos intervengan cerrar con eso para no empezar con el ejemplo, que considero que el ejemplo es lo que nos aterriza hacia el final, pero un poco sí en esta intervención, como explicarles a esos estudiantes de colegio que están interesados, a padres de familia, que un poco como en la incertidumbre de un gestor urbano a qué se dedica. Y es precisamente esa interdisciplinaridad lo que nos permite precisamente entrar a un rol, sea público, a un rol privado, en esa misma estructuración de proyectos, en un tema como lo es una política pública, adicionalmente como esa construcción precisamente de ciudad que nos permite como gestores urbanos tener un papel, digamos que fundamental en el desarrollo y en la ejecución de ciudad. Entonces yo dejaría en principio hasta ahí y le daría la palabra a mis colegas para que sigan. Perfecto, Mariana, muy bien, me parece muy bien, digamos, creo que Mariana nos ha expresado, digamos, un buen contexto para empezar a conversar un poco sobre nuestro aporte como gestores urbanos y sobre todo en el tema del medio ambiente. Creo que Mariana nos ha tocado dos proyectos, sin lugar a dudas, proyectos muy importantes como el de Ciudad de Lagos de Tunjuelo y lógicamente pues la propuesta del plan de ordenamiento territorial actual en donde las estructuras ecológicas principales son uno de los elementos claves y bueno, vamos a mirar un poco algunos elementos al respecto. Entonces yo creo que hay un marco ya un poco para ir conversando y qué bien que podamos ir enlazando algunos elementos. Entonces, Lorena, si te parece, tú nos presentas un poco qué proyectos estás en este momento trabajando y bueno, bienvenida. Muchas gracias por estar acá nuevamente. Hola, muy buenas tardes para todos. Bueno, yo también soy gestora urbana, también soy internacionalista. Yo me gradué en el 2016 de ambas carreras y también complementé mis estudios con una maestría en estudios en planificación urbana y regional de London School of Economics. Y también hice el diplomado en internacionalización de ciudades que ofrece la universidad. Desde que me gradué tuve la oportunidad de participar desde sus inicios en el proceso de formulación de la revisión general del POT de Bogotá, de la administración pasada, y allí pues realicé análisis de temas relacionados con el medio ambiente, con conectividad regional, sostenibilidad, cambio climático, transporte, vivienda, espacio público, es decir, todo lo que involucra el ordenamiento territorial. También tuve que apoyar la coordinación de escenarios de negociación con diferentes actores de la sociedad civil, organizaciones ambientales, que se han fortalecido a lo largo de los años, especialmente en la capital, con la academia, y apoyé también la logística de los escenarios de participación ciudadana. En paralelo, trabajé como asistente de investigación para proyectos con el Rosario, con la Javeriana, con la Universidad de Manchester en el Reino Unido, y allí tuve que abordar temas relacionados con el mercado de la vivienda informal en Bogotá, en Cali, las dinámicas de informalidad en el país, y también apoyé investigaciones en los campos de metabolismo urbano, de especialización regional. Esto involucró pues todas estas actividades de data mining, de redacción, de comparación entre distintos ámbitos territoriales. Y pues mientras realizaba mi maestría en Londres pues logré ganarme una convocatoria con Colciencias, gracias a la cual me convertí en investigadora de la universidad durante un año, y en este periodo desarrollé el proyecto de investigación relacionado con alternativas de gestión territorial para reducir la desigualdad a partir de la diferenciación regional urbana.
Ya cuando volví de la maestría, entonces pude incorporarme otra vez al equipo que estaba formulando el POT, y posteriormente me vinculé con el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural. Allí manejé pues temas diversos de participación ciudadana, pero también todo lo relacionado con el Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico, que si bien tiene una relación pues muy directa con el patrimonio, también empezó a ver el patrimonio de una manera mucho más integral, en donde ya no hablaba solo del patrimonio material, sino también del patrimonio inmaterial y el patrimonio natural. Entonces allí empezamos como a tejer algunas cosas hacia el tema ambiental y logramos, por ejemplo, crear la red de huertas del centro histórico. Y ya más recientemente, pues el año pasado, pude apoyar a WRI, el World Resource Institute, en la construcción de la estrategia climática de largo plazo para Colombia, la E2050. Este es un compromiso de la nación desde el Acuerdo de París y allí estuve vinculada durante un año. En este periodo lo que hice fue actividades de definición de instrumentos metodológicos para el proceso, análisis de información e investigación de datos, de insumos sobre temas ambientales, sobre temas climáticos, de resiliencia, de transporte sostenible, de biodiversidad, de gestión del riesgo. Yo creo que sobre todo este último con WRI, el tema es que empezó a abarcar los temas ambientales y el cambio climático de una manera mucho más integral. Entonces ya no solo se trataba, digamos, de la estructura ecológica o del cambio climático y ya, sino que abarcaba muchos campos que de alguna u otra forma generan impactos o efectos en el territorio, en el cambio climático y en las dinámicas ambientales de los asentamientos. Entonces ya ahí hablábamos, como les mencionaba, de temas de transporte, de desarrollo rural, de energía. Entonces yo creo que ahí también hay una vía como mucho más integral para pensar estos temas ambientales. Muy bien, Lorena, muy bien. Yo creo que ahí hay también unos elementos de buena conexión para la conversación. En especial, yo señalaría dos, Lorena, que sería bueno para en la siguiente intervención ir pensando un poquito más, sobre todo para como ejemplos para nuestra audiencia en este momento, de jóvenes de colegio, estudiantes que están iniciando carrera, y tiene que ver, por ejemplo, con las huertas urbanas, esa red de huertas urbanas. Me parece a mí que está tomando cada vez más, sobre todo preponderancia, interés de cara a los sistemas alimentarios, de cara a pensar los sistemas alimentarios desde una perspectiva no convencional, sino una perspectiva mucho más integral, desde la agroecología, por ejemplo, lo que significa la reutilización, etcétera. Entonces, ahí hay unos temas muy interesantes que se conecta muy bien con el siguiente tema que ha hecho énfasis, sobre todo al final, Lorena, con pensar el tema climático desde una perspectiva más integral y en donde, digamos, el soporte, digamos, natural de nuestras ciudades y de nuestros territorios es un elemento que está conectado con otros elementos. Entonces, me parece muy bien esos dos aspectos como para irlos pensando en perspectiva de, por ejemplo, en el POT, qué aspectos al respecto, digamos, se pueden estar impulsando, digamos, desde esta idea que Lorena ha lanzado. Muy bien, gracias, Lorena. Sebastián, por favor, bienvenido. Gracias, Armando. Un saludo a Lorena, Mariana y a todas las personas que están aquí hoy conectadas. Que yo estaba hace como 10 años en la misma posición de ustedes, yendo a todos los espacios de socialización de este programa, yendo a las cátedras introductorias, a todas las charlas y bueno, venos aquí 10 años después, ya como profesional en gestión de desarrollo urbano. Tanto sobrecogido por las experiencias de Lorena y Mariana, que wow, tienen una vastísima experiencia en distintos temas, con sus maestrías, especializaciones y demás. Yo tengo 5 años de graduado de la universidad, aún pensando un poco en qué especializarme, pero digamos que con mucho interés hacia los temas de ciudades inteligentes, probablemente vaya y haga mi maestría el próximo año
en la Universidad Complutense en Madrid, ojalá así sea, pero por lo pronto hoy desde el IDU, desde el Instituto de Desarrollo Urbano, pero la verdad gran parte de mi experiencia laboral se dio en una fundación muy interesante que se llama Pro Bogotá. Pro Bogotá se ha configurado como un centro de pensamiento de temas tanto de Bogotá como de la región. Entendemos que las soluciones a las distintas dinámicas territoriales no solamente se podían dar desde el ámbito distrital, sino que teníamos que entender que estamos rodeados de un entorno con unos municipios que generan algunas presiones hacia Bogotá y nosotros generamos presiones hacia ellos. En concreto con el tema ambiental, por ejemplo, pues el agua de Bogotá no es de Bogotá. El agua de Bogotá viene de otros territorios que nosotros captamos y que de hecho bloqueamos el acceso de una u otra forma hacia los distintos municipios. Entonces, pues digamos que fue una experiencia bastante interesante en donde tuve la oportunidad, además esto es como experiencias valiosas para la vida de trabajar con la que hoy es la Secretaría de Planeación de Bogotá, con el que hoy él es el embajador en Estados Unidos. Entonces creo que esas cosas son muy valiosas. Digamos que como en temas concretos que podría aportar a este espacio, en su momento estábamos discutiendo la propuesta de Ciudad Norte en la ciudad. Como ustedes bien saben, hacia el norte de Bogotá, pues hoy en día está propuesto la operación de Lagos de Torca, pero en su momento y durante la anterior administración se propuso la modificación de la famosa Reserva Tomás Van der Hamen, hacer una ciudad de más o menos la cantidad de habitantes que podría tener Manizales, Santa Marta o ciudades similares, 500, 600 mil habitantes, en una operación urbana de 30 años. Y tuvimos la oportunidad de hacer un análisis un poco general sobre la pertinencia de qué debería suceder en el norte, conservar la reserva como se encontraba, analizar un poco la propuesta y llegamos a la conclusión en su momento de que lo que más sería pertinente para la ciudad es, por supuesto, adelantar la operación de Lagos de Torca, que ya estaba planeada, el post-norte y demás, que sin duda además trae unas soluciones de vivienda de interés social para la ciudad, unas soluciones también eventualmente de generación de empleo. Ustedes saben que gran parte de los empleos que se generan en el país vienen del sector constructivo, entonces era una oportunidad muy interesante y todos los encadenamientos económicos que genera también la construcción. Pero además de eso, las cargas que generaban las construcciones de Lagos de Torca podían servir un poco para salvaguardar lo que sería la reserva y cumplir con ese propósito de la reserva, que es convertirse como en un gran bosque urbano para la ciudad. Esas eran unas pocas de las propuestas que teníamos, también pensando en el desarrollo necesario de la ciudad y compatibilizarlo un poco con la movilidad de transporte de carga y de pasajeros, de la extensión de la LO, de la extensión de la Avenida Ciudad de Cali, de la extensión de la Boyacá, pero de nuevo siendo compatible uno el desarrollo de infraestructuras versus la conservación medioambiental, que creo que es uno de los temas más álgidos que se están dando en este momento en las ciudades. Entonces, digamos que en su momento la propuesta fue esa, solamente realizar la operación de Lagos de Torca, dejar quieto la Reserva Tomás Van der Hamen. Eso como algo importante. Hoy desde el IDU, y creo que esto está en boga de noticias, periódicos y demás, se encuentra esta discusión sobre lo que mencionaba anteriormente, el desarrollo urbano y la necesidad de tener infraestructura de movilidad, que sin duda la ciudad lo necesita, porque digamos, se hacen 16 millones de viajes al día en Bogotá, 4 millones de esos viajes son en transporte público, pero en unas infraestructuras muy saturadas y necesitamos ampliar y además cumplir con lo que ya nos habíamos comprometido desde el año 2000, cuando salió el COMPES del Sistema de Transporte Público de Bogotá. ¿Y cómo compatibilizamos eso con esta visión de proteger el medio ambiente? Entonces, digamos que uno de los aportes más valiosos de la universidad es entender la complejidad de los problemas, no es solamente quedarnos en no hacer nada por el medio ambiente o protegerlo a rajatabla, por así decirlo, y ser muy radicales en la protección de todo lo que sea verde. No, la idea es ser un poquito más holísticos y entender obviamente las diferencias que pueden tener los ciudadanos y cómo se afecta pues su entorno natural y qué representa para ellos talar, trasladar o conservar un árbol versus la necesidad de nuevo de generar soluciones de transporte para el corredor occidental, por ejemplo en el caso de la avenida 68.
Entonces yo creo que lo voy a dejar ahí y si esto es un tema interesante podemos seguirlo debatiendo más adelante. Muy bien, gracias. Gracias, Sebastián. No, sin duda son dos temas centrales y que articulan muy bien la conversación, ¿no? Porque son perspectivas distintas, ¿no? Un poco frente a qué hacer frente a la Reserva Tomás van der Hamen, por ejemplo, la perspectiva que tenía el gobierno anterior, el gobierno distrital anterior al que tiene el actual. Entonces, muy interesante esa idea, digamos que el ejemplo, digamos, porque yo creo que nuestros estudiantes de colegio les ayuda mucho estos ejemplos, ¿no? Digamos, cómo constituir un bosque urbano en el norte de la ciudad digamos, sin llevar o sin perjudicar un poco las grandes posibilidades que tiene los terrenos aledaños en términos, por ejemplo, de vivienda o en términos, por ejemplo, de espacios públicos, sobre todo de potenciar los espacios públicos, cómo pensar ese bosque, o por ejemplo en el tema que sin lugar a dudas Lorena y también Mariana pues nos van a dar luces en el tema del financiamiento, ¿no? Porque una cosa es pensar en construir este bosque urbano y otra cosa es materializarlo, ¿no? Digamos, ¿cómo hacemos para que estas 1.395 hectáreas que tiene la reserva eh, puedan realmente convertirse en un gran bosque urbano, ¿no? Que es un poco la propuesta que me parece muy interesante. Y el segundo elemento que sin duda nos ayuda, Sebastián, es el tema de la movilidad, ¿no? Que es un tema no exclusivamente para Bogotá, sino es un tema para todas las ciudades, tanto grandes como medianas, como pequeñas, y es cómo tratamos de gestionar la movilidad con una perspectiva mucho más limpia, una perspectiva mucho más sostenible, intermodal, que es un poco los grandes temas que se están discutiendo no solamente en Colombia, sino a nivel internacional. Entonces, yo creo que hay ya unos núcleos de conversación muy interesantes. Yo pensaría, yo les haría una pregunta, Mariana, por ejemplo, pensando en los jóvenes estudiantes de colegio que nos acompañan y también en nuestros recién egresados, porque veo algunos también acá, pues, por los nombres, digamos, me guío. Eh, digamos, como esas principales enseñanzas, por ejemplo, que te deja este proyecto, digamos, participar en un proyecto de constitución de ciudad, digamos, de una microciudad al interior de Bogotá, como es el proyecto, como fue el proyecto de Ciudad de Lagos de Turjuelo, con unas problemáticas muy particulares, ¿no? Eh, ¿Por qué no nos cuentas a través de esta experiencia algunos ejemplos, digamos, del papel del gestor urbano y cómo tú aprendiste, digamos, a partir de esa experiencia a poner en práctica un poco tu carrera, ¿no? Digamos, lo que estudiaste en nuestro programa, Mariana? Claro que sí, Armando. Precisamente sobre ese ejemplo en particular y en el tema ambiental que nos atañe, digamos que este es, además de ser uno de los proyectos un poco más controversiales que viene la Carta de Navegación del Plan de Ordenamiento Territorial, es un compromiso ambiental súper relevante e importante. Entonces, es aquí un poco como la formación, precisamente como gestor urbano, que nos permite ahondar ese tema, sea desde lo particular, digamos, en su esencia, como de la estructuración del proyecto, pero la carga ambiental precisamente que tiene toda esta pieza urbana. Entonces, entendiendo un poco la estructuración que se le había dado, entendido como la norma urbana que estaba ligada al plan de ordenamiento territorial existente, el que tenemos vigente en estos momentos, que nos permitía entender cuando uno ya empieza como a incluir todos los conceptos, entonces todo lo que viene con pasivos ambientales, todo lo que viene con un poco como de resiliencia urbana, un poco como lo que viene a entender como una actuación estratégica donde se tiene que dar, digamos que una estructuración integral de un proyecto en donde el componente ambiental precisamente en esta pieza urbana es muy relevante y es importante. Digamos, con todo lo que se nos viene con el tema del cambio climático, efectivamente con un tema, como lo estaba diciendo Armando, precisamente de bosques urbanos, de la importancia de la estructura ecológica principal. Entonces, es un poco cómo entender la estructuración
de una pieza tan grande que es precisamente siguiendo las normas de un público, que en este caso es dado por el Plan de Ordenamiento Territorial, pero cómo un privado puede llegar a ser, digamos que la estructuración de 425 hectáreas que tiene esta pieza urbana. Entonces, en ese sentido, es un poco entender, porque acá ya vienen, digamos que factores y externalidades que tiene el territorio y es precisamente donde se dio una explotación minera por más de 50 años y donde existieron unos eventos climáticos donde hicieron que este territorio, digamos que perdiera su configuración y se tomaran decisiones de las autoridades ambientales en su momento para que no ocurrieran, digamos que, catástrofes en el resto de la ciudad. Entonces, en ese sentido es sentarse precisamente a pensar qué vamos a hacer con ese espacio, qué vamos a hacer con ese territorio, con esa gran pieza urbana, un poco lo que decía Sebastián con Torca, cuando se decía como el plan Ciudad Norte, pues es hablar un poco igual como si fuera una ciudad intermedia, como si fuera un Manizales, precisamente, como si fuera un Barranquilla, y eso era precisamente lo que Ciudad Lagos del Tunjuelo hablaba, y era poder como conectar esa zona más al sur, que era hacia Usme, y esa zona sur, que era Tunjuelo, pero entender, hablo de la localidad de Tunjuelo, pero entender y hacer una estructuración de un proyecto ligado a el ordenamiento del territorio frente al agua. Entonces es un poco como entender todas estas dinámicas urbanas, pero desde el medio ambiente, y como todos estos, digamos que lo que aprendimos en la universidad desde su conceptualización es efectivo y se hace en la estructuración de un proyecto urbano y de esta envergadura. O sea, entender 425 hectáreas en un territorio que sean un gran parque, pues evidentemente el músculo financiero precisamente o ese instrumento de financiación no lo puede dar solo el público, sino tiene que haber un actor, por supuesto, privado que te permita que, que un proyecto se entienda como un proyecto integral sobre el desarrollo de esa pieza. Entonces, en ese sentido, digamos que la estructuración del proyecto tiene todos estos instrumentos ambientales con sus planes de manejo ambiental, sus planes de regularización, de reformación del suelo por el cierre de la minería. Entonces, ¿esto cómo permite articularlo con la necesidad de generar unos soportes urbanos por déficit precisamente que tienen las localidades alrededor y adicionalmente una digamos, proporción de vivienda sobre la base de un modelo de ordenamiento que está estipulado, digamos, sobre esa base de, digamos, que la carta de navegación que es el POT. Entonces, entender toda esta estructuración desde lo privado, siguiendo las normas del público, es lo que nos permite a nosotros como gestores urbanos entender esa relación, esa interacción entre los dos ámbitos para, digamos que, el mejor desarrollo de alguna pieza y en este caso específico lo que vendría a ser en esta propuesta de plan de ordenamiento territorial, lo que sería reverdecer del sur. O sea, digamos, en Ciudad Lagos del Tunjuelo quedó en la propuesta anterior y en esta propuesta de POT se llama reverdecer del sur, tiene el mismo ámbito de limitación, pero acá tiene un componente adicional un poco más enfocado precisamente al tema ambiental y a la inclusión del tema de cambio climático y muy importante también el tema de gestión del riesgo que nuestro POT vigente pues no lo tiene y acá entendiendo todas las dinámicas de ciudad incluye esta gran propuesta, digamos, entre sus aspectos positivos, el tema de cambio climático y el tema de gestión del riesgo. Y esa pieza es, digamos, que confluyen todos estos ámbitos y digamos que todos estos componentes necesarios para tener una actuación estratégica integral que permita precisamente que esa pieza no se tenga como se tiene ahorita olvidada, sino que se genere un reencauzamiento del río Tunjuelo, que se genere, por supuesto, digamos que se piense en ese tema prospectivo de que no ocurra una catástrofe, de que evidentemente se genere un gran parque metropolitano, que se soportes urbanos, que se genere vivienda y todos los actores que por supuesto en este escenario confluyen. Entonces esto está denominado en este momento como una actuación estratégica
dentro de las 22 que tiene esta nueva propuesta del Plan de Ordenamiento Territorial, pero esta es una gran pieza que dentro del componente ambiental pues juega un papel súper importante a desarrollar en el instrumento. Muy bien, Mariana. Yo creo que esa es una experiencia muy, digamos, que ilustra muy bien nuestro papel y sobre todo para decirle a los jóvenes de colegio, bueno, ahí Diana ya nos escribió en el chat que vamos a escribir preguntas en nuestro chat o levantamos la mano. Voy a terminar, digamos, mi ronda de pregunta, mi segunda pregunta con Lorena y Sebastián y dejamos el micrófono abierto o el chat para preguntas del auditorio. Aquí es muy importante, digamos, un poco pensando en los jóvenes de colegio, lo que está diciendo Mariana es muy interesante con el caso de este proyecto de Ciudad Tunjuelo, porque de alguna manera nuestras ciudades han sido pensadas de espalda a los ríos, a nuestros ríos, sobre todo a los ríos que integran en nuestra ciudad, ¿no? Por ejemplo, pues tenemos muchos, el río Bogotá es uno de ellos, diría yo el principal, nuestra ciudad, pero también podemos pensar el río Cali, lo que ha significado, cómo está el río Cali, el río Medellín, etcétera. Entonces necesitamos pensar nosotros proyectos de ciudad que realmente articulen nuestros ríos y que los articulen de una forma sostenible. Y creo que estos proyectos están en esa dirección. Entonces, muy interesante esa apuesta, Mariana, y esa experiencia, digamos, muy concreta de cómo un gestor urbano puede ayudar y puede contribuir a construir ciudades mucho más sostenibles. Lorena, mi pregunta para ti un poco, escuchando tu primera intervención, tiene que ver, bueno, ahorita en este momento el tema del cambio climático como el gran desafío del siglo XXI pone, digamos, en alerta, por ejemplo, el papel de los sistemas alimentarios, el papel de los sistemas alimentarios a nivel mundial es un tema muy, muy, muy importante, sobre todo considerando que el sistema alimentario actual está generando el 30% de emisiones que están calentando nuestro planeta, ¿no? Y un poco en el contexto del Acuerdo de París, necesitamos nosotros empezar a mirar cómo empezamos a bajar esas emisiones, ¿no? Esas emisiones que producimos nosotros, los seres humanos. Y la idea, el proyecto en el cual tú participaste de la red de huertas urbanas, podría ir en esa dirección, ¿no? Como en buscar nuevas lógicas de los sistemas alimentarios. ¿Por qué no nos cuentas un poquito y en perspectiva de poder ilustrar a nuestros jóvenes de colegio, sobre todo en nuestro rol como gestores urbanos, cómo fue esa experiencia y cuáles han sido o cuáles fueron los principales aprendizajes de esa experiencia, Lorena? Muchas gracias. Sí, claro que sí. Bueno, en el marco de la construcción de la estrategia climática, como les mencionaba, ya empezamos a ver el cambio climático desde una perspectiva mucho más integral y justamente una de las líneas que se trabajó de una manera muy, muy profunda fue la de producción y consumo sostenible. Entonces, en esta línea manejábamos todo el tema de no solamente estas herramientas para asegurar o promover la seguridad alimentaria, sino también, por ejemplo, estilos de vida sostenible, temas relacionados con el consumo de carne, el consumo de lácteos y demás, y formas en que nosotros, o sea, cada uno desde el día a día, desde todo lo que realiza, puede generar cambios pequeños en las formas como se desenvuelve y cómo se relaciona con el entorno, que de alguna forma a gran escala generan efectos positivos en los asentamientos humanos. Entonces, por un lado, ese fue un gran aprendizaje, porque entonces ya no solo hablamos de lo que uno pensaría es solo el cambio climático, sino también de estos elementos mucho más holísticos, también temas de compras públicas sostenibles manejamos. Entonces, esa parte me pareció muy, digamos, de mucha validez y de gran aprendizaje. Adicionalmente, y conectando un poco con lo que decía Mariana, por ejemplo, en el POT actual, se empiezan a promover unas medidas de mitigación y adaptación al cambio climático que
contribuyan a la sostenibilidad de la ciudad interesantes. Por ejemplo, se están promoviendo elementos relacionados hacia la movilidad baja en carbono, hacia la infraestructura para la gestión integral de residuos, que es un tema muy importante ahorita en la capital, hacia la eficiencia energética y la infraestructura para fuentes no convencionales. Entre las medidas de adaptación, por ejemplo, ya se empiezan a pensar elementos relacionados con la gestión integral del recurso hídrico, con el reverdecimiento urbano y en general con la reducción del riesgo asociado al cambio climático, y se identifican, digamos, algunos puntos que pueden un poco pegarle a ambas estrategias, como lo es el desarrollo rural bajo en carbono, la construcción sostenible. Entonces ya vemos que poco a poco como que empezamos a entender que abordar el cambio climático requiere estrategias de distintos sectores, de distintos ámbitos, y yo creo que ese es un aprendizaje muy importante. Y finalmente yo creo que la apuesta que ahorita se está empezando a consolidar y que se dejó en el proyecto que le acabamos de pasar al Consejo de Bogotá, frente al campo del ecourbanismo y la construcción sostenible, también es de resaltar. Y aquí ya estamos hablando de que no, el tema de la construcción y este gremio como tal también pueden generar pueden contribuir mucho con este objetivo, con este gran objetivo. Entonces también estamos proponiendo algunos elementos relacionados con el reverdecimiento urbano, con la eficiencia en agua y energía, con el tema de materiales, de residuos, las superficies verdes, la arborización, las superficies blandas, y en general con las normas urbanísticas aplicables a las construcciones sostenibles y a las construcciones que sean colindantes con áreas de la estructura ecológica principal. Entonces, yo creo que ahí digamos, hay muchos elementos que debemos seguir construyendo, pero ya se empiezan a ver unos lineamientos clave. Y finalmente yo creo que para los estudiantes y los egresados creo que estarán de acuerdo conmigo. Yo lo que me he dado cuenta es que definitivamente la multidisciplinariedad con la que nos forma el programa ha sido un factor muy clave, y en muchas ocasiones me lo han dicho. Muchas veces para un proyecto se puede estar necesitando un perfil con competencias múltiples, entonces se generan dudas sobre si contratar un economista, un abogado, un biólogo, y cuando conocen el perfil que nosotros tenemos, la gente se sorprende gratamente y dice, esto es lo que yo necesito a alguien que entienda el territorio de una manera integral, de una manera holística, no por piezas, no por partes. Entonces, yo creo que esa es la mayor ganancia de la carrera. Nos permite tener una visión muy completa de los fenómenos urbanos, de los rurales, e identificar los desafíos que luego ya con el resto del equipo, porque nosotros solemos trabajar casi siempre, pienso yo, en equipo, ya podemos empezar a complementar y a fortalecer. Perfecto, muy bien, Lorena. Muchas gracias por tu testimonio, por tu experiencia. Creo que nos ayuda a entender qué hace un gestor urbano. Creo que has hecho, digamos, un énfasis muy especial en la labor que tenemos nosotros en la coordinación de equipos que son conformados por personas que manejan diferentes disciplinas, diferentes campos de conocimiento, pero que el gestor urbano que sin duda tiene competencias y habilidades para lograr integrar estos conocimientos en propuestas mucho más densas, sobre todo en beneficio de las ciudades. Entonces creo que ese punto, sin lugar a dudas, es un punto muy importante en nuestra formación. Sebastián, digamos que Mariana y Lorena pues han hecho mucho énfasis en este momento en la idea de pensar las ciudades desde lo natural, es decir, no pensar que lo natural está fuera de las ciudades, sino que lo natural es soporte principal de las ciudades. En el caso suyo, Sebastián nos comentaba que el tema de la reserva Tomás Van der Hamen, ustedes la estuvieron pensando, sobre todo en articulación con el plan zonal del norte, Lagos del Torca. ¿Por qué no nos cuenta un poquito a partir de esa experiencia también para ilustrarle a los jóvenes que nos acompañan en esta conversación qué hace un gestor urbano cuando se enfrenta un poco
gran problema, ¿no? Porque algunos mencionan dilema, que creo que para mí no es un dilema, pero que sí es pensar un poco en la idea de cuál es el papel que cumple la Reserva Tomás Van der Hamen en la ciudad de Bogotá. Entonces, explicar un poquito ese elemento, digamos, constitutivo de nuestra ciudad y que ha estado, digamos, en bastantes conversaciones. Entonces, un poco cómo lo ve Sebastián a partir de su experiencia. Bueno, tremenda pregunta, Armando. Digamos que, o sea, el papel que juega la Reserva Tomás Van der Hamen es clave en términos de conectividad ambiental. Para tratar de simplificar esto, es los cerros orientales en el costado más norte de Bogotá tienen una serie de quebradas, tienen una serie de riachuelos que eventualmente necesitan llegar al río Bogotá a través de pasar por el humedal Guaymaral y el humedal de Torca y otras formas más naturales. Digamos que la construcción de infraestructura que se ha dado en la ciudad durante los últimos años, especialmente la autopista norte, pues bloqueó ese paso al dividir el humedal Torca con el humedal Guaymaral. Y se rompió esa conectividad. Digamos, también las aves o distintos animales necesitan cruzar de un lado a otro y ha sido imposible para ellos por este motivo. Entonces la reserva se convertía como en una especie de paso de puente de ese recurso hídrico que podría ir hacia el río Bogotá, de ese paso para fauna que podría ir hacia otras zonas del territorio. Pero digamos que también nosotros encontrábamos, no solamente al tratar de decir no se desarrolle este entorno de la ciudad de la Reserva Tomás Van der Hamen por estos motivos, era también por otras preocupaciones que, digamos, van más allá de lo ambiental, sin duda alguna. Digamos que cuando uno está planteando una ciudad, una pieza urbana tan grande para alojar 600, 700 mil personas en el norte de la ciudad, uno se pregunta primero un poco también temas ambientales, dónde se van a disponer los residuos de 700 mil personas cuando Doña Juana hoy en día está casi que saturado. ¿Seguimos enterrando la basura o hacemos una cualificación de la misma? ¿Y dónde sería esa cualificación de los residuos sólidos? Por otra parte, ¿dónde se dispone también o quién trataría el agua residual de estas 700.000 nuevas personas que llegarían a este sector de la ciudad? Como usted bien lo mencionaba, esa relación tan negativa que nosotros tenemos con los cuerpos hídricos en la ciudad. Si no fuera por la sentencia la sentencia del río Bogotá, quién sabe cuántos años estaríamos tardando más para construir la Petar Canoas. La Petar es la zona donde se tratan plantas de tratamiento de aguas residuales que trata las aguas que pues generamos los bogotanos y que hoy solamente se está tratando 30-40%. Entonces, si solamente 8 millones de personas estamos en capacidad de tratar el 30, imagínese 8 millones más las 800.000 personas que llegarían. No había como una visión muy clara de estos aspectos esenciales. Y por otro lado, digamos que ahí es cuando uno tiene que comenzar a conciliar pues los distintos intereses de la ciudad, ¿no? El sector constructor, sin duda, gran motor de empleo en el país, pero digamos que lo que más les beneficia a ellos es la construcción de vivienda. Pero ¿dónde quedan los equipamientos? ¿Dónde quedaban los centros de empleo? ¿Dónde quedaban las universidades? Entonces tenemos y voy a decirlo muy coloquialmente, como una especie de gueto en el norte de la ciudad de 700.000 personas que tendrían que movilizarse todos los días hasta el denominado centro ampliado de la ciudad para reencontrar esos servicios, para encontrar empleo y demás. Y esto es un tema ambiental crítico, porque esas personas no iban a tener acceso a transporte público masivo, solamente tenemos una línea de BRT hacia ese punto y llega hasta la 183. La posible extensión no estaba planteada y de hecho tampoco está planteada en ese momento con el proyecto de Lagos de Torca. ¿Cuándo iba a haber un sistema de transporte por el corredor de la avenida Boyacá? ¿O estábamos pensando que Regiotram del Norte iba a ser la solución para movilizar a toda esa cantidad de personas? ¿O el metro de Bogotá realmente tendría que llegar hasta allá? Digamos que esas incógnitas justamente eran eso, incógnitas, no teníamos claridad. Entonces vimos bastante inconveniente que ese desarrollo se diera. Y haciendo también solamente como una observación muy básica del territorio, veamos qué está pasando en Ciudad Salitre, por ejemplo, que era una operación urbana que se planteó desde 1990. Llevamos
2000, 2010, 2020, 30 años y todavía hay varios lotes que no se han desarrollado de Ciudad Salitre. Entonces esperábamos acelerar el desarrollo del norte cuando todavía no hemos ocupado la tierra que hay disponible en la ciudad. Entonces creo que la propuesta de renovación urbana que trae este plan de ordenamiento territorial es importante también para aprovechar esos espacios, proteger esa reserva, construir lo que valdría la pena construir, que es Lagos de Torca, pienso yo, esto es Juan Sebastián López hablando. Y digamos que esas inquietudes ambientales fueron las que nos llevaron a ese momento a hacer esa recomendación de que no valía la pena desarrollar ese suelo. Curiosamente, después, en el ejercicio profesional que tuve y mientras estuve en Pro Bogotá, desde la alcaldía, Claudia López sugirió que Lagos de Torca no podía ser de nuevo también como una ciudad dormitorio dentro de Bogotá, que tenía que tener más dinamismo, que tenía que tener esa estructura de servicios, esa estructura de equipamientos, un sistema de transporte más robusto. Entonces fue interesante con esas primeras observaciones que habíamos hecho de Ciudad Norte, cómo tratar de ofrecer los mejores servicios en Ciudad Lagos de Torca. Y desde un centro de pensamiento, pues es muy valioso hacer todas estas observaciones porque uno no está comprometido. Digamos que en el ejercicio profesional de Lorena o Mariana probablemente tomar una decisión o decir algo implica costos, implica, bueno, un montón de cosas, investigaciones por parte de Contraloría, Personería y demás. Cuando uno está en un centro de pensamiento como Pro Bogotá, digamos que uno tiene la capacidad de decir las cosas que hay que hacer y qué está bueno en un proyecto y qué no está tan bueno. Entonces, era bastante valioso y interesante poner en práctica los conocimientos de la carrera en un espacio como ese, donde uno solamente habla de la necesidad de el deber ser de la ciudad, pensando en el bien común del territorio. Entonces, digamos, esa puede ser mi experiencia un poco con Lagos de Torca y Ciudad Norte. muy bien, Sebastián. Muchas gracias por contarnos su experiencia y un poco a partir de su experiencia, cómo un gestor urbano puede contribuir, digamos, a hacer de nuestras ciudades lugares de más bienestar, ¿no? Yo creo que ese es como uno de los aspectos centrales, digamos, que nuestros gestores urbanos, nuestras gestoras urbanas, pues están empeñados con sus labores diarias, así como Sebastián lo ha mostrado, Mariana y también Lorena. Entonces vamos a darle la palabra a Juanita, nos pide Diana que Juanita nos pueda ilustrar un poco sobre todo sobre temas vinculados con nuestra universidad y para los estudiantes que nos acompañan y también van a ver este video y de pronto quieren saber cómo se vinculan con el programa de gestión y desarrollo urbano, ¿no? Con el programa de pregrado en gestión y desarrollo urbanos. Entonces, Juanita, muchas gracias por acompañarnos en esta tarde-noche y bienvenida a este espacio. Vale, profe Armando, muchísimas gracias y bueno, gracias a nuestros invitados por asistir y a los aspirantes también. Mi nombre es Juanita Mora, yo soy estudiante de la facultad y también soy UR Partner, entonces adicional a que ustedes conozcan todas las experiencias de los egresados, yo quisiera invitarlos a dos eventos muy importantes. Si aún están un poco indecisos o inclusive quieren tener más insumos y vivir una experiencia personalizada con un estudiante del programa de GDU, les envío un enlace para que puedan inscribirse. Siento que este es el insumo más útil que pueden tener, digamos que aquí conocer de la mano de un estudiante qué hace, cómo son sus clases, cómo son sus profesores, pues les va a hacer a ustedes estar muchísimo más seguros sobre la carrera y también invitarlos a Conéctate con la UR, es un espacio que vamos a tener desde la próxima semana para que exploremos el programa de la mano de nuestros profesores. Entonces, súper invitados, dado que GDU es un programa único en el país, todo para que ustedes entiendan la anatomía de las ciudades, así es como yo lo explico un poco, y también para hacer que nuestras ciudades sean mucho más sostenibles. Entonces, desde la facultad y desde mi experiencia como estudiante, les cuento que los profesores que tienen están muy bien calificados, van a tener varias salidas de campo, es un trabajo o un programa muy práctico, y el encuentro personalizado, que también lo llamamos one-to-one y Conéctate con la UR, pues son los mejores espacios que pueden tener para estar mucho más decididos y explorar el programa y las sedes. Entonces yo aquí les dejé los enlaces
para que se inscriban y bueno, aprovechen esta oportunidad que tiene la universidad y puedan hablar con un estudiante del programa de su interés. Muchas gracias, Juanita, por tus recomendaciones, por los enlaces y bueno, vamos a aprovecharlos. Esa es la invitación que le hacemos muy cordialmente a todos nuestros estudiantes de colegio para que puedan también obtener más información y aquí son unos espacios muy, sin lugar a dudas, muy versátiles. Les van a servir mucho. Finalmente, bueno, voy a empezar entonces ahora por Sebastián, ¿no? Porque siempre estamos empezando por Mariana. Entonces, Sebastián, un poco bueno, primero, Diana siempre me hizo la recomendación y no la acaté. Abierto al público, vamos a abrir los micrófonos, ¿no? Digamos, al auditorio, si hay preguntas, las podemos lanzar de viva voz como interrogantes que queramos nosotros, que nuestros egresados nos puedan de alguna manera plantear, digamos, pistas de resolución. Entonces, está abierto, digamos, el auditorio para que así sea, ¿no? Si queremos hablar de viva voz o queremos escribir en el chat, por ejemplo, algunas preguntas. En este momento, pues no veo preguntas. Entonces, yo quiero que se animen, ¿no? Si quieren preguntar, bueno, este espacio es para eso. Mientras tanto, mientras el auditorio se anima a preguntar, yo quisiera hacerles una pregunta a los tres. Voy a empezar por Sebastián, luego Lorena y luego Mariana. Me gustaría como escuchar como tres elementos claves, recomendaciones centrales que ustedes podrían hacerle, por un lado, a los estudiantes que en este momento van a tomar la decisión de qué estudiar, digamos, como con la experiencia que ustedes han tenido, cuáles serían como esas recomendaciones para ellos, ¿no? Digamos, entendiendo un poco su experiencia. Y también para los estudiantes, un poco para los estudiantes, yo diría estudiantes y recién egresados, porque veo algunos nombres que se graduaron hace 2 semanas, que estuvimos en una ceremonia de grados hace 2 semanas y los vi ahí en esa ceremonia y están acá presentes. Y de alguna manera tienen todavía el espíritu de ser estudiantes y están en el momento clave, digamos. Entonces, esas recomendaciones centrales que la experiencia de vida, la experiencia profesional les ha dejado, en su caso, Sebastián, ¿cuáles podrían ser? Armando, pienso mucho en mi última parte en la universidad, cuando estaba buscando dónde trabajar. No quiero decir que era medio lambón, por así decirlo, pero yo siempre traté de mantener una muy buena relación con mis profesores, porque siento que ese es el primer puente que uno puede tener en la vida laboral. Si uno es monitor académico o administrativo, pues uno puede tener esa conversación un poco más cercana, estar escuchando qué están haciendo y de pronto uno serles útil, informarles que uno puede serles útil para algo. Mi primera experiencia laboral que fue en la pasantía y fue en la campaña de Rafael Pardo, o sea, cuando Enrique Peñalosa quedó como alcalde, fue a través de un profesor de la universidad y de hecho fue a través de un profesor de una pasantía, que era profesor de una pasantía que era general para Relaciones Internacionales, Gobierno y GDU, y él era profesor también de una materia que se daba solamente en ciencias políticas. Y él vio algo en mí que le llamó mucho la atención y me convocó a esos espacios para ser parte de la campaña y fue una experiencia bastante valiosa de entender como el lado político del hacer ciudad y de también cómo entender una elección que no necesariamente siempre tiene que ser desde el conocimiento técnico y demás, sino como un relacionamiento con la comunidad, de tratar de convencer a la gente, pero con argumentos sólidos. Entonces era bien interesante eso. Mi segunda experiencia, curiosamente también fue ya profesional, fue por la tesis. Cuando yo presenté mi tesis, que afortunadamente fue meritoria, el jurado que estaba en ese momento evaluándola tenía un proyecto para la renaturalización del río Fucha, que era básicamente como un pot muy pequeñito
pero ni tan pequeño porque era en el área de influencia más de 2 millones de personas. O sea, era como hacer el plan de ordenamiento territorial de una ciudad como Barranquilla. Y se dio de nuevo porque afortunadamente en ese momento sobresalí en la presentación de mi tesis, él vio un potencial en mí y tuve esa experiencia. Entonces, digamos, importantísimo estar en constante contacto con los profesores. Sé de muchas personas que hicieron pasantía en Pro Bogotá, que hay infinitas oportunidades ahora de conversar con profesores y hacer parte de grupos de investigación. En su momento, el tema de movilidad, pues obviamente siempre ha sido algo muy llamativo para los profesionales de GDU. Entonces se hicieron alianzas con la empresa Metro, si no estoy mal, para hacer el diseño como de algunos espacios alrededor de las estaciones con esta lógica de desarrollo orientado hacia el transporte. Digamos que eso da una experiencia valiosísima, así que siempre estén en constante conversación con sus profesores, pregúntenles para qué pueden ser útiles y demás, y yo creo que ahí hay una gran oportunidad. Pero de todas formas, no olvidar también que no todo está en LinkedIn o LinkedIn, no sé cómo le dicen, LinkedIn. Bueno, el caso. Si bien uno puede escribirle a alguien conocido por ahí, si uno puede mandar la hoja de vida, nunca está de más ir con hoja de vida en mano y llevarla al sitio donde uno quiere trabajar. Así fue como yo llegué a Pro Bogotá. Duré 8 meses esperando una llamada, pero llegó la llamada y la que hoy es la secretaria de planeación me entrevistó en su momento, de nuevo, vio algo en mí y hicimos equipo durante 3 años y fue un aprendizaje valiosísimo. Entonces yo creo que es también muy importante que vayan con sus hojas de vida, preséntenla en los sitios que quisieran trabajar, hagan muy buena investigación sobre eso y esas serían como mis recomendaciones. No dejar de lado la presencialidad del papel que es importante, pero también tener una muy buena relación con los profesores para que eso les dé como un impulso en la vida laboral, que yo creo que es como una de las dudas que pueden tener muchos de los egresados y de las personas que van a comenzar a hacer este programa. Hay oportunidades, hay infinitas oportunidades, nuestro perfil se necesita por montón, así que no lo duden. Muy bien, gracias Sebastián por esas recomendaciones, lecciones de vida muy interesantes. Lorena, ¿cuáles crees que pueden ser esas recomendaciones a partir de tu experiencia? Bueno, yo estoy muy de acuerdo con Sebastián en la parte de estar muy conectados con los profesores. Yo creo que la mitad de las oportunidades laborales que yo he tenido a la fecha han sido gracias a profesores que se acuerdan de uno, que se acuerdan que uno pues estaba como muy involucrado en la carrera, que mostraba responsabilidad y demás, y lo llamaban. Entonces, verdaderamente, uno a veces piensa, no, es una clase más, pero no, uno no sabe quién lo está viendo, quién se va a acordar de uno en 2, en 3 años, y así ha sido. Entonces, pues, de nuevo, obviamente ser muy, muy responsables durante la carrera, estar en contacto con sus profes, y también yo creo que el tema de los idiomas es muy importante. Yo creo que si bien en general esto es para todas las carreras, ha sido un punto clave en mis experiencias, por ejemplo, con WRI, mis entrevistas tenían que ser en inglés y ese era un criterio de selección porque era necesario hacer revisión de documentación de otros países, entonces puede haber alguien muy preparado, pero si no maneja el idioma y entre más idiomas maneje mejor, puede que no sea seleccionado. Entonces, no dejar de lado la parte de los idiomas es clave. Y yo pensaría que eh, involucrarse en la medida que puedan, lo más que puedan en todos estos foros, en el reto, por ejemplo, que acaba de pasar que sacó la universidad, el reto urbano, en todas estas actividades un poco extracurriculares, de nuevo, no solo para ir aprendiendo de cómo están nuestros temas y estar a la vanguardia de ellos, sino también para, de nuevo, empezar a hacer redes. A conectarse con distintos como grupos de nuestros propios temas. Hay varias un poco como escuelas, no sé cómo mencionarlo, y participando de estos espacios también se dan a conocer y los empiezan a llamar realmente, porque como dice Sebastián, nuestro perfil es demasiado completo, entonces es solo una cuestión de seguir poniendo, digamos, mostrando nuestra carrera de una manera muy integral
y nada, pues conectarse, seguirse conectando con sus compañeros, con profesores, con todo, con todas las redes que ustedes vean posibles. Gracias, gracias Lorena, gracias por tus recomendaciones. Entonces vamos, Mariana, ¿tú qué piensas al respecto y cuáles podrían ser esas recomendaciones para nuestros estudiantes de colegio, nuestros estudiantes del programa, recién egresados? Claro que sí, yo creo que si ya la decisión está tomada en estudiar gestión y desarrollo urbanos, creo que hay que aprovechar mucho ese complemento que se tiene entre lo teórico y lo práctico. O sea, la sensibilidad que realmente da el territorio es súper importante en este oficio. Entonces, un poco como esa clave de aprovechar, de sensibilizarse y adicionalmente le sumaría un poco como la adaptabilidad. Entonces, es precisamente hablando un poco de lo que fue el año pasado, pues fue precisamente cómo nos adaptamos en este tema de la pandemia. Es también un gestor urbano cómo puede darle a la adaptabilidad desde un tema laboral en lo teórico, en lo práctico. Por supuesto, me sumo con Sebastián y con Lorena que la red es súper importante en todos esos espacios que se brinden, en la red también con los profesores, la red con los estudiantes y con los egresados también es muy importante, y aprovechar precisamente también un poquito como de actividad blanda, esa facilidad o esa capacidad de entender lo que es el trabajo en equipo. Esto es súper importante precisamente ya en el aspecto del desarrollo laboral. O sea, así tengamos un perfil con esa interdisciplinariedad que nos da, digamos que un plus, hay que entender que evidentemente esto no se construye solo, sí que el trabajo en equipo evidentemente es lo que nos permite, además de consolidar esas redes, nos permite precisamente como desarrollarnos profesionalmente. Entonces considero que esos elementos serían claves para el que se anime a estudiar, el que ya tomó la decisión y evidentemente pues el egresado. Muy bien, Mariana. Muchas gracias también por tus sugerencias, recomendaciones. Hay una pregunta de Nicole, una pregunta que me parece muy pertinente. Y ella nos pregunta por el chat, nos pregunta que cómo se dieron cuenta que GDU era la carrera que ustedes querían de verdad estudiar, digamos. ¿Cuál fue ese momento de verdad, digamos, en el cual ustedes descubrieron que GDU era el programa que iban a estudiar y lógicamente que les ha marcado, digamos, el futuro profesional y personal también? Entonces, me gustaría que iniciara Lorena, luego Sebastián y luego Mariana. Bueno, pues yo empecé estudiando relaciones internacionales y no tenía en realidad al inicio ninguna idea de qué se trataba en realidad la carrera, y debo ser honesta, yo empecé a tomar algunas selectivas de relaciones como obligatorias de GDU por conocer de qué se trataba y por en realidad buscar una opción adicional, digamos, laboral, en caso que no saliera nada con relaciones. Debo ser honesta. Y me di cuenta casi que al primer semestre como de la, digamos, de la fortaleza en la práctica, o sea, en la capacidad y en el hecho que las clases ya nos permiten en realidad saber cosas tangibles y saber que vamos a hacer cosas como que sirven para algo, o sea, proyectos de ciudad, proyectos de impacto en los territorios, que es algo que yo personalmente no veía con la carrera de relaciones, que me parece un poquito abstracta, como muy conceptual. Entonces, cuando yo empecé a ver en las materias de GDU esa practicidad, como la aplicación, la facilidad que yo veía en que en verdad podíamos aplicar lo que estábamos aprendiendo en la realidad, en los territorios, en distintos campos, en distintos sectores, ahí yo dije, es por aquí. Por supuesto, terminé relaciones también, pero creo que fue la mejor decisión que tomé haber estudiado GDU, porque en realidad desde mi graduación me fui completamente por esa vía. Entonces, sí. Gracias, Lorena.
¿Cómo fue? Bueno, la experiencia, Sebastián, por favor, la respuesta. Tanto graciosa, la verdad. Estaba en 11 y bueno, mi papá es ingeniero civil y yo desde muy pequeño me la pasaba metido en obras con él. Y me acuerdo que a mí el tema de ciudades, el tema de infraestructuras, el tema de todo lo que tuviese que ver como con obras y desarrollo me parecía fascinante. Pero yo no tenía habilidades ni en física, ni en matemáticas, ni cálculo, ni demás. Entonces, pues no me iba a decir mentiras yo de voy a ser ingeniero civil, no, ni arquitecto tampoco. Pero sabía que el futuro de las ciudades tenía que tener algo como con sostenibilidad, con medio ambiente. Entonces dije, ¿será que ecología puede ser una opción? ¿Será que ingeniería medioambiental puede ser una opción? Bueno, y para ese entonces, o sea, hace 10 años, el programa de gestión y desarrollo urbanos tenía un apellido, Equística. Y alguien llegó al salón con el cuento de que quería estudiar equística. Y todo el mundo se rió mucho porque dijeron, bueno, ¿qué? ¿Caballos? ¿Qué es la vaina? Y yo que estaba tan perdido, me la acerqué y le dije, venga, ¿de qué es esa cosa? Y me dio un CD y vi el CD con mis papás y quedamos matados de la carrera. Y era justo lo que yo quería, porque a mí siempre tuve como una afinidad por las ciencias sociales, tuve una afinidad por democracia, política, todo el asunto, pero también combinaba el tema de ciudad, pero también tenía esa perspectiva medioambiental y demás. Y yo me encarreté demasiado con todos los preuniversitarios que ofrecía la universidad. A mí no me están pagando por decir esto, de verdad es una experiencia muy sincera, muy honesta. Yo hice lo que en su momento se llamaban cátedras introductorias, y era con una profesora que dictaba la clase que era equística. Es como imaginarse holísticamente el tema de ciudades, o sea, es como una muy buena introducción a lo que podría haber sido la carrera, y yo era el único alumno de esa cátedra introductoria. Y bueno, me gradué de la cátedra, vine a todas las conversaciones y demás, eventualmente me validaron algunos créditos por haber visto la cátedra, y fue una muy buena decisión de la cual no me arrepiento. Coincido con Lorena en el tema de la practicidad de nuestro programa. Yo creo que ella, Lorena y Mariana entenderán cuando hay gente que sale del programa GDU y sabe sobre sistemas de información geográfico. Se enganchan inmediatamente porque saben SIG. Saber SIG es algo clave, saber temas estadísticos, saber leer datos, pero además aplicarlos a contextos urbanos es muy práctico, y el programa creo que enseña bastante eso, pero no solamente esos temas prácticos, sino también ese conocimiento, ese entendimiento de las complejidades de la ciudad, la necesidad de entender las distintas disputas que se están dando. Eso yo creo que es muy valioso. Entonces, esa parte como de lo práctico del programa, pero además esa experiencia chistosa que tuve en su momento, pero que fue bastante valiosa, y le agradezco mucho al personaje que llegó con el tema de quística al salón esa vez. Muy bien, gracias Sebastián por contarnos esa experiencia de vida que sin duda para todos nosotros nos ayuda, ¿no? Nos ayuda a entender a veces que tenemos como que tomar una decisión y tenemos que buscar argumentos, ¿no? Entonces el otro, el amigo, el vecino, bueno, creo que ahí ese voz a voz es muy importante para resolver nuestras inquietudes. Qué bien, Sebastián. Mariana, cuáles pueden ser tus inquietudes o tus respuestas, mejor, frente a la inquietud de Nicole? Pues fue precisamente como en el buscar algo un poco diferente, como en el buscar algo no convencional realmente. Entonces fue una búsqueda ligada a no ingeniería, no derecho, no medicina. Entonces fue una búsqueda en serio de entender un poco o de sentirme claramente identificada con eso que precisamente quería estudiar. Y fue una búsqueda real de todas las universidades, las carreras, y pues tú encuentras un programa que te dice gestión y desarrollo urbano, equística, igual todos sufrimos solamente el tema de eso que es de caballos, todo lo que nos han dicho todos, pero precisamente cuando llegas y encuentras un programa nuevo, no convencional, y la decisión, digamos, final
de por qué quería estudiar gestión y desarrollo urbanos fue precisamente lo que dijo Lorena sobre la capacidad, o sea, de lo que yo dije como clave de entender lo teórico con lo práctico, pero precisamente lo que dijo Lorena, de que cuando ya podías entender que realmente, o sea, tú sales a la calle, siempre hay un problema urbano, siempre hay un problema que evidentemente sobre la base de este conocimiento que adquirimos en la carrera, lo vas a lograr entender, puede que no siempre lo puedas lograr solucionar, pero lo vas a lograr entender, abordar, analizar, sistematizar, para poder entender un poco lo que dice Sebastián dentro de herramientas que tiene además también un gestor urbano. Entonces, como que llegar a tener esa relación fue como la decisión final de elegir gestión y desarrollo urbano. Bueno, muy bien. Gracias por las respuestas a esta inquietud de Nicole. Yo creo que vamos cerrando, ya estamos sobre las 7:20. Vamos cerrando nuestro conversatorio. Yo quisiera que pudiéramos cerrar el conversatorio con un pensamiento, con una idea que nos pueda mover y sobre todo les pueda ayudar a estos jóvenes de colegio a tomar su decisión. Esa como una reflexión, ¿no? También a partir del conversatorio, de lo que hemos aprendido a lo largo de nuestra experiencia como gestores urbanos, poder hacer esa reflexión y compartirla con nuestro auditorio. Entonces me gustaría que iniciara Sebastián, luego Mariana y terminara Lorena, y con eso vamos cerrando el conversatorio para luego, bueno, instalarnos en un siguiente encuentro que ya pues Diana nos contará cuándo nos vamos a reencontrar en estos espacios que sin duda nos ayudan a entender qué hace un gestor urbano. Adelante, Sebastián, por favor. Armando, gracias. Esto para Lorena y Mariana podrá sonar clichésudo, porque es como siempre la introducción de todos los documentos académicos que uno hace, pero el 70% de la población mundial va a vivir en ciudades en el 2030 o en el 2050. Y esa cifra va a seguir aumentando. El mundo es un mundo urbano, no solamente Colombia, que tuvo una urbanización muy rápida en los años 70 por el tema del desplazamiento, sino que en general el mundo se está urbanizando y va a seguir creciendo mucho más. Y creo que Mariana tenía mucha razón al decir que cuando uno sale a la calle encuentra problemas. Y creo que la carrera a uno le permite tener esa sensibilidad de evidenciar dónde hay un problema, si sea en movilidad, si sea en seguridad, y uno al menos se plantea una solución. Y con las herramientas que uno va aprendiendo a lo largo de los 4 o 5 años del programa, yo creo que a futuro uno sale como con entusiasmo y con muchas ganas de poder solucionarlos. Hay que estar muy preparado también para las frustraciones, sin lugar a duda. Eso es importante siempre mencionarlo, porque son problemas tan complejos, donde hay tantos actores distintos, que no siempre lo que uno diga es lo que se va a hacer. Hay que saber conciliar, hay que saber negociar, hay que saber ceder y hay que saber presionar, pero creo que el programa da todas esas herramientas para que uno esté preparado para todos los desafíos que se le va a poner al frente en todos estos problemas urbanos. Así que si no es en Colombia, será en Latinoamérica, y si no es en Latinoamérica, será en el mundo que tendremos campo de aplicación para este programa. Así que, pues nada, que se entusiasmen los que no han tomado la decisión todavía, los que ya la tomaron de hacer parte del programa, pues felicitaciones y que lo disfruten mucho. Los que están ya terminando, pues siempre a la orden también. y pues espero que este espacio ya para ir cerrando también les haya sido de bastante utilidad para todos. De nuevo, mil y mil gracias por la invitación y de verdad muy atento y muy a la orden para lo que se les pueda colaborar y para lo que le pueda servir tanto a la universidad como a todos los estudiantes que están pensando entrar o los que van saliendo. Perfecto, Sebastián. Si, por ejemplo, un estudiante o un egresado, recién egresado quiere comunicarse con Sebastián, ¿cómo lo puede hacer? ¿Nos puede regalar de pronto sus datos en el chat para que podamos ahí seguir haciendo red, por favor? Gracias, Sebastián. Acabo de dejar el correo institucional donde estoy en este momento, pero si me buscan en LinkedIn,
como Juan Sebastián López, ahí va a aparecer la carita y la fotico que teníamos para el evento de hoy, así que con muchísimo gusto. Varias personas ya me han escrito y he hecho lo posible por tratar de gestionar lo que sea humanamente posible, pero con todo gusto. La verdad, yo pienso que hacer red es lo más importante y estos espacios son muy buenos para eso, así que ni más faltaba. Muchas gracias, Sebastián. Muchas gracias por su deferencia. Vamos, Mariana, una reflexión como para estos jóvenes que están en este momento, en un momento, digamos, crucial de sus vidas, ¿no? Tomando una decisión central. De acuerdo. Yo me voy mucho más pasional. Yo creo que aquí hay algo que sencillamente hay que hacer lo que apasione y lo que realmente te convenza en tu interior y te conecte precisamente con ese pensar en que en 5 años te vas a dedicar a esto. Y como lo decía, pues que fue lo que a mí me convenció precisamente de salir a la calle y precisamente decir como esto me gustaría solucionarlo, esto me gustaría arreglarlo, esto cómo se entiende, esto cómo se come, esto cómo se habla, esto cómo se trata. Entonces yo creo que esa pasión que me dio precisamente el poder entender como la raíz de estos problemas, de estas dinámicas urbanas y poder llegar a estudiarlas para poder entenderlas y precisamente poder llegar a plantear una solución, hicieron que esa pasión precisamente me ayudara en lo que fue la carrera y lo logrado en la carrera y lo que ha sido este desarrollo profesional de más de 10 años. Entonces considero, se los digo de corazón, desde un tema pasional, hacer lo que realmente nos gusta y nos apasiona y apoderarnos de esto y creérnoslo y sacarlo adelante. Gracias, Mariana. Igual, Mariana, si nos puedes contar un poco por el chat, dejar por el chat tu correo, como para que alguna persona si quiere preguntarte algo, lo puede hacer. Muchas gracias, Mariana. Claro que sí, ya se los escribo. Gracias, Mariana. Lorena, ¿tú cuál sería ese pensamiento para ir cerrando nuestro conversatorio que de alguna manera nos quieres compartir, ¿no? Sobre todo para estos jóvenes que en este momento están pensando qué estudiar en la universidad. Claro que sí. Bueno, Mariana y Sebastián se fueron por el lado un poco más pasional y eso, y es completamente fundamental. Entonces yo creo que lo que quiero aportar es otro lente y es un poco la funcionalidad y la apertura laboral que tiene esta carrera. Las oportunidades de uno como gestor urbano son innumerables, los campos de acción son múltiples. Nuestra carrera da para trabajar en una infinidad de entidades de distintos tipos, no solamente las secretarías de planeación, sino múltiples entidades de distintos sectores, cultura, desarrollo económico, ambiental, muchos. Entonces, yo creo que aquí mi reflexión es que nuestra formación interdisciplinaria nos permite superar esas visiones fragmentadas, asumir una posición más integral, nos permite erradicar fronteras entre las disciplinas y si bien no salimos expertos en todos los temas, sí salimos al mundo laboral con la capacidad de intercambiar ideas, conocimientos con profesionales especializados en campos particulares y podemos hacer puente entre distintas disciplinas. Y yo creo que ese es uno de los valores agregados más importantes que tenemos y por lo cual cada vez nos buscan más. Entonces, yo pienso que si ustedes son juiciosos, si aprovechan al máximo las oportunidades que da cada materia, la universidad en general, y si hacen sus redes desde el inicio, desde estudiantes, créanme que van a tener oportunidades laborales múltiples, incluso al mismo tiempo, porque verdaderamente es un perfil ahorita que es muy buscado por todos los sectores, privado, público, las organizaciones internacionales. En WRI, cuando yo entré, ya habían 2 gestores urbanos allí involucrados, entonces ya estamos como llegando a todos los campos y pues también nos podemos seguir conectando y seguir interactuando entre nosotros. Muy bien, muchas gracias, Lorena, por compartirnos tu pensamiento y de igual forma, si nos puedes compartir tu correo
de contacto, pues creo que para todos sería muy útil. Si queremos de pronto hacerle una pregunta a Lorena de manera particular, entonces yo sé que Lorena nos va a ayudar en sus respuestas. Bueno, agradecerle a todo el equipo que ha preparado este conversatorio, a Diana, a Blancanieves, a Juanita. Muchas gracias por estar acá, por conversar un rato también, por propiciar esta conversación con nosotros, a Sebastián, a Lorena, Mariana, gracias por aceptar la invitación. Diana, entonces te dejo para que hagas el cierre. Muchas gracias. Gracias, Armando, Sebastián, Mariana, Lorena, de verdad por este tiempo y sus consejos, todos muy valiosos. Yo agregaría que del conocimiento que tengo de nuestros egresados, puntualmente nuestros egresados de gestión y desarrollo urbanos, tienen un alto nivel de correspondencia entre los estudios realizados y el ejercicio de la carrera. El nivel de empleabilidad es muy positivo. Han desplazado a arquitectos, a ingenieros, precisamente por ese conocimiento y ese diálogo tan fluido que hay con tantas profesiones. Han logrado un espacio muy importante. Podemos decir que los egresados son muy buscados, nos llaman prontamente, nos piden hojas de vida, es muy el trabajo y el aporte que hacen desde la carrera y tienen casi todos una dupla que utilizan mucho y es el muy buen conocimiento y formación con oportunidad. Cuando han combinado estos dos factores, estos dos elementos, pues se encuentra claramente unos resultados valiosos. Entonces creo que eso ha sucedido con Sebastián, con Lorena, con Mariana y con todos nuestros egresados, el tener esas dos variables. Nosotros desde la facultad queremos seguir propiciando estos espacios porque no hay nada mejor que escuchar a nuestros egresados, saber cómo fue ese proceso de estudio, cómo fue ese cambio de estudiante a egresado y cómo se adelantó todo el proceso de inmersión laboral. Por esa razón, vamos a tener 3 conversatorios más y hay uno muy puntualmente para todos ustedes que están muy interesados en los temas de gestión y desarrollo urbano. El 4 de noviembre será la siguiente cita para hablar acerca de movilidad sostenible. Allí también 3 egresados nos van a acompañar para hablar de este tema que es realmente muy llamativo, muy importante en todas las ciudades. Y por supuesto tendremos conversatorios también para relaciones internacionales, para ciencia política y gobierno, que justamente es el próximo jueves, en una semana. Entonces aquí en el chat encuentran toda esa programación y hemos pensado lo interesante que pueden ser las tertulias, que es como sentarse con un egresado y tomarse un café. No lo podemos hacer en este tiempo, prontamente sí lo vamos a poder hacer, pero es escuchar a un egresado que nos hable como un amigo, ¿no? Como esa persona que ya surtió todo este proceso y puede sentarse a hablar con nosotros. Entonces también vamos a tener una tertulia con nuestra egresada Ana María Reyes el próximo 7 de octubre. También están invitadísimos y acá en el chat encuentran el link donde pueden dejar sus datos para encontrarse con ella y como le decía Armando, que ya con los contactos que tienen de nuestros egresados hoy puedan comenzar a hacer redes, que es realmente muy importante y gestión y desarrollo urbanos tiene esa gran bondad. Entre todos los egresados se conocen y se apoyan muchísimo. Entonces, pues, mil gracias, no me alargo más. Muy valioso tenerlos acá y nos veremos entonces en un siguiente conversatorio y esperamos que ya prontamente pueda ser presencial y nos podamos tomar un café en vivo y en directo. Armando, muchas gracias y bueno, a todo el equipo que nos apoyó, a Dirección de Egresados, Dirección de Marketing, Juanita, Jason, todo el equipo de Dirección Administrativa, mil gracias por este espacio tan interesante. Se cuidan. Buena noche, que estén muy bien. Muchas gracias a todos. Gracias. Muchas Un buen gracias. descanso. Gracias a todos. Chao.